de este año 2023. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes que está en esta tarde, en esta noche, perdón, esta mañana, en sintonía de nuestro programa Conversando la Escritura. Dios bendiga a Julio Caroca, Rodrigo Vázquez, Manuel Cárdenas y así a todos aquellos que nos acompañan muy temprano en esta mañana fría, ¿verdad? De, de julio 2023, ya esta es la última semana del año, perdón, de este mes de julio. Se va, se va el mes de julio y hemos sido testigos de cómo los días pasan raudamente, hermanos amados, cumpliendo así la palabra de nuestro Dios. El día de ayer concluimos con el libro de Segunda de Pedro y al contar de hoy vamos a tomar de los libros históricos el primer libro de Samuel. Amén. Antiguo Testamento, te lo busca, está en el Antiguo Testamento, es un libro histórico, donde relata la historia con respecto al pueblo de Israel, que ya fue asentado, ¿cierto?, en la tierra prometida, y donde va a ocurrir, hermanos amados, van a ocurrir muchas cosas que para nosotros va a ser de gran valor, como toda la escritura, porque sí, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces es importante también, hermanos, escudriñar un poco en la antigüedad y poder entender muchas cosas que a veces no entendemos con respecto al Evangelio. Primera de Samuel dice que el libro de Jueces, que está antes que Ruth, viene Jueces, Ruth, termina diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así concluye el libro de Jueces. Los libros de Primera y Segunda de Samuel marcan la transición del tiempo de los jueces al de los reyes de Israel. La historia comienza en los últimos días de ese tiempo confuso. Se nos dice que Israel pide un monarca como tiene las demás naciones, rechazando así a Dios como su rey. El Señor le concede su petición y la utiliza para avanzar con su plan redentor. En el primer libro tenemos la historia de Elí, Ana, Samuel. Este último es llamado por Dios para ungir a Saúl como primer rey de Israel, y el Señor le quita el reino a Saúl por su desobediencia. Entonces Samuel unge a David como el segundo rey de Israel, un rey conforme al corazón de Dios. En el segundo libro, David comienza su reinado después de perdón, comienza su reinado después de muchos años de ser perseguido por Saúl. Aquí encontramos la victoria de David, su pecado con Betsabé y las consecuencias de su pecado en su familia, y la misericordia de Dios en el pacto que hizo con David, de que su reino sería eterno y que no se apartaría de su casa. La próxima página comienza el libro primero de Samuel, después lo sigue segunda de Samuel. El autor es desconocido, pero se especula de Samuel, Natán o Gad. Fecha estimada más o menos este libro es del 930 antes de Cristo. Es importante conocer esto, sí. Dice en el capítulo 1: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos de los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el que en Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida,
porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Bueno, en estas circunstancias históricas, hermanos amados, este hombre poseía dos mujeres. ¿Mm? Razón por la cual era que Ana no podía darle hijos. Entonces se llegó a otra mujer que sí le dio hijos, pero el Cana era un hombre que amaba a Ana. Amén. Por algo se casó con ella. En este tiempo había una voluntad permisiva delante de Dios. A Dios no le agradaba esto. Y como el hombre muchas veces es llevado a su idea, ¿verdad? Conforme a sus deseos, Dios da o permite que esto suceda. Y aquí nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esta lectura de cómo el hombre primero hace su voluntad y no la voluntad de Dios, no busca a Dios. Y aunque este hombre era muy devoto, ¿verdad? Junto con su familia, todos los años venía a adorar, como se había instaurado, ¿cierto? Las celebraciones en Jerusalén. Este hombre subía a adorar junto a sus mujeres y junto a sus hijos, ¿verdad? Como decimos nosotros, sagradamente. ¿Mm? Entonces, dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Resalta, ¿verdad? Aunque el Señor no le había concedido tener hijos. ¿A quién? A Ana, su mujer. Pero sí con la otra mujer, con Penina, sí los había tenido, hijos e hijas. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. O sea, Penina se burlaba de Ana. Quizás para Elcana era un pleito tremendamente grave. Tener en su casa dos mujeres, una que se burlaba de la otra y la otra que sufría constantemente. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana no hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Esta oración de Ana era tan del alma, hermanos amados, de tanta aflicción, que no, hermanos, no tenía sonido, sino que era llanto y solamente el alma hablaba con Dios. Elí, que estaba ahí afirmado en un poste, la miraba, la observaba, que no había grito de angustia ni nada, solamente había un balbuceo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Elí? La tuvo por borracha, la tuvo por ebria. No discernió la amargura. El sacerdote, como ya hermanos, había llegado a una edad en la cual sus ojos se estaban cerrando, no discernió lo que esta mujer tenía en su corazón. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer, perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor.
no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Una buena enseñanza con respecto a la oración. Esta mujer era una mujer atribulada, una mujer angustiada, una mujer, hermanos amados, la cual afligía su alma, porque en ella había una necesidad de tener hijos, pero su matriz era estéril, no podía tener. Y su rival, que era la otra mujer, además de esto, le irritaba. Pero aquí hay una oración profunda, una oración del alma, la cual nosotros todos deberíamos practicar. Hoy día, donde escasean donde las oraciones son instantáneas, son momentáneas, necesitamos tener este, esta medida de oración para poder allegarnos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios bendiga a los discipulados de Nación. Y me llama la atención lo que el escritor acá dice, y comió y no estuvo más triste. O sea, fue una oración con convicción, fue una oración con seguridad, fue una oración llena, aleluya, de su alma afligida, derramándola delante del Señor, pero con fe, creyendo. Luego dice, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Gloria al Señor. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Se acercó el Cana a su mujer. Dios bendiga a nuestro pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Se acercó y Dios le concedió la petición. ¿Sabe por qué? Porque esta oración, si analizamos la oración de Ana, vamos a ver que era una oración de necesidad, pero también, hermanos, aquí hay un ofrecimiento, aquí hay un voto. Si te dignares a mirar la aflicción de tu hija, de tu sierva, ella le ofrece al hijo. Sí, y ahí hay, hermanos amados, en esa oración hay un grado de fe de tal manera que esta mujer cuando culmina esta oración, como dice el escritor, se levanta, no tuvo más triste, pero a ese hijo que ella anhelaba tener, ¿cierto? Y tal vez conservarlo, ella lo ofrece a Dios. ¿Y por qué? Porque esta mujer sabía que ese hijo, estando en la mano de Dios, iba a ser conservado. Hoy día hay mucha gente que va y presenta a sus hijos en la iglesia, ¿sí? Para que el pastor le coloque la bendición. No es bíblico eso, la presentación de niños. En Israel los hijos se presentaban para ser circuncidados al octavo día, pero los apóstoles la, no veo ese dogma impuesto por los apóstoles. Sí, lo que Cristo dijo, dejad los niños venir a mí, pero aquí debemos, hermanos amados, profundizar por lo que Cristo está diciendo. Entonces, para muchos creyentes y también muchos inconversos que traen sus hijos para ser presentados, lo voy a presentar a Dios. Y vienen con la ideología de que con eso ya los niños van a ser salvos. Entonces es una idea muy católica. Y yo no la veo en la escritura. Amén. Pero esta mujer ofrece a su hijo, ¿verdad? Para consagrarlo al Señor. Y le puso Samuel, dice, por cuanto lo pedí al Señor.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Esto echa por tierra toda la convicción de la gente que piensa que una presentación de un niño, ¿verdad? Es eso, es solamente, para ellos es una consagración. Pero aquí es claro, dice, y quede allá para siempre. O sea, por eso que Dios le recomienda a Israel en Deuteronomio que le diga esas cosas, ¿cierto? A los pequeños, a los niños, estando en la calle, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. O sea, una plena consagración de los hijos al Señor. Y es lo que esta mujer. Y dijo: no, 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 yo no voy a subir. Pero cuando el niño sea destetado, o sea, cuando deje de tomar teta o pecho, como le llamamos hoy día, ¿verdad? Por este lado de esta tierra, yo lo voy a entregar al Señor, porque hizo una promesa. Y el Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Le está recordando al profeta Elí. Por este niño oraba, y el Señor me lo dio, me dio lo que le pedí. Por este niño oraba. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Señor. ¿Cumplió la promesa? Sí, Ana cumplió su promesa. Trajo al niño y lo entregó a Elí, al sacerdote. Y Ana ahora, fíjese, ahora la oración de Ana es diferente. Ahora habla, ahora esboza. ¿Qué cosa? Gratitud. Y dice: y Ana oró y dijo. Y hay que considerar, hermano, cada punto de la oración de Ana. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, aleluya, 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte, escuche, por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido.
Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Fue entregado el niño tal como ella lo prometió. Y el sacerdote empezó a trabajar, a ministrar como niño. Luego el escritor relatará la vida de Elí, este sacerdote, que no discernió la amargura de Ana. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ojo con esto, hermanos. Estos hombres administraban, pero no tenían conocimiento de Dios. Además de esto, eran hombres impíos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio era del sacerdote, y tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Antes de hacer el sacrificio, ¿verdad? De tirar la carne a la parrilla, iban estos hombres y tomaban carne cruda para el sacerdote. Luego decía, y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. El joven Samuel, ya joven, ministraba como niño, ahora es joven. Escuche, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que le pidió el, al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todos los que hacían sus hijos con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada,
mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que a tus hijos Omni y Finis, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dos capítulos de este libro. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. Dos capítulos de este libro histórico, donde nos señala una profecía con respecto a Elí y a sus hijos, que la vamos a ver cumplida en el mismo libro, y un levantamiento de un profeta y sacerdote llamado Samuel. ¿Para qué? Para guiar el pueblo. Recuerde que este libro es la transición, donde aparecen los reyes en Israel. Aquí todavía, hasta aquí no hay rey. El Señor reina. Recuerde que el libro de Jueces termina diciendo que en aquel tiempo no había profeta en Israel, ¿verdad? Y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que creía que era bueno. Hoy día está sucediendo algo similar. Hoy día está sucediendo algo similar con la iglesia. La iglesia está dividida y cada uno piensa que hace lo bueno, sin consultar a Dios. Amén. Y esa es una grave falta que cometió el pueblo de Israel, no consultar a Dios. Y por eso le agregué ese detalle que dice que Samuel ministraba como niño, pero luego ya llegado a una edad joven, también Samuel empezó a ministrar al pueblo. Amén. Esperamos sacar muy buenos dividendos de el aprendizaje histórico de la escritura, porque es importante, hermanos amados, para que, como dijo el apóstol Pablo, que lo que fue escrito en la antigüedad para nuestro conocimiento fue escrito. Así que mañana, si es que el Señor así lo dispone, veremos